Ok, entonces me voy a tomar 5 minutos porque lo que quiero es motivarlo e incentivarlo a todo a que lean este consenso. Este es el consenso centroamericano y del Caribe en relación a lo que es el tratamiento de la esclerosis múltiple, de los desórdenes del espectro NMO y de la enfermedad de anticuerpo MOB. Realmente este es un documento que fue creado por el Foro Centroamericano y del Caribe, es un consenso que viene de ser publicado recientemente, FOCEN, que fue constituido en el 2018. El objetivo del foro y de este paper es mejorar la comprensión de las características epidemiológicas de estas enfermedades desmielinizantes y al mismo tiempo que tratar de adaptar la evidencia clínica de estos medicamentos aprobados por FDA y por EMA a la realidad de nuestro país. Además, y a las directrices. Entonces, aquí tenemos que es un documento que se trabajó, viene de ser publicado. Este es el primer consenso de medicación que fue publicado en el 2020, pero decidimos actualizarlo por la razón de que desde el 2020 hacia acá se han aprobado varios fármacos para tratar la esclerosis múltiple y que en este momento no incluía a los desórdenes del espectro NMO ni a las enfermedades de anticuerpo MO. Entonces, lo trabajamos en función de pregunta pico. Este es el documento, tómenle en foto, se lo podemos hacer llegar. Es un documento que le va a servir a ustedes para pelear con las aseguradoras realmente, porque es un documento en donde, como se puede ver, varias de nosotras, está la doctora Vianney Santos, Sara Vargas, Indira Zavala, Wilda Candelario y otras más, somos parte. Entonces, para nosotros, ustedes saben que a veces tenemos problemas con lo que es el manejo de las recaídas, de los desórdenes del espectro y el tratamiento, tanto con la plasmaféresis, a veces con otras terapias que se quieren utilizar, y lo trabajamos en función de lo que son preguntas pico. La pregunta pico son 9 preguntas que se hicieron para lo que son la esclerosis múltiple y 4 preguntas para los desórdenes del espectro. Entonces se le trata de dar respuesta a esta pregunta pico y básicamente va desde lo que es lo aprobado actualmente para tratar estas patologías desmielinizantes, así como también al mismo tiempo cómo elegir el fármaco, por qué elegimos fármaco de alta eficacia, qué hacemos si una terapia de alta eficacia falla, cómo elegir un nuevo fármaco. También abordamos temas como es el embarazo y la lactancia en estas pacientes con enfermedades desmielinizantes. También tratamos temas como son, por ejemplo, tratar de mitigar el riesgo de infecciones con el tema de las vacunas, y realmente es un documento que va a servir de mucho para ustedes. En los desórdenes del espectro, NMO, básicamente nos centramos en lo que son cómo manejar las recaídas y también en los anticuerpos, las patologías de anticuerpo MOD, al igual que se trata también de cómo manejar con terapia modificadora de la enfermedad, la que utilizamos off-label hoy en día, al igual que las que están aprobadas por FDA y por EMA. Realmente lo invito a todos, es una motivación para leerlo, difundirlo, aprovecharlo, porque fue creado realmente con mucho entusiasmo y fue mucho trabajo y fue creado para todos nosotros. Así que sin más, le pido que por favor me pase realmente cuál es la disertación de lo que le voy a hablar hoy. La siguiente presentación, por favor. Y tratando de hablar de lo que son manifestaciones neurológicas, esa es una charla que yo se la debía a Sara desde el año pasado y no la pude hacer. Entonces, para salir un poquito de lo que es la esclerosis múltiple y los desórdenes del espectro y la enfermedad de MOD, yo quiero hablarle de manifestaciones neurológicas de algunas enfermedades autoinmunes. Realmente cuando hice la revisión, aprendí bastante y quiero compartirlo con ustedes porque sé que la mayoría de los que están aquí presentes hoy no se dedican a hacer esclerosis múltiple, pero sé que lo que le voy a comentar a continuación le va a ayudar mucho en su práctica neurológica en el día a día. Y digo algunas enfermedades porque tratarlas todas me llevaría el día entero y no terminaría, pero sí le voy a hablar de las más frecuentes. Entonces, a modo de introducción, inicio diciendo que los síntomas neurológicos pueden ser la primera manifestación de una enfermedad inmune sistémica, que las enfermedades autoinmunes se caracterizan por la pérdida
de la autotolerancia inmunitaria, seguida de la generación de anticuerpos con daño multiorgánico secundario a una respuesta inmune adaptativa desregulada. Y estas manifestaciones pueden estar tanto a nivel del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, depende de cuál de ellas se trate, y nosotros debemos estar familiarizados con estos síntomas de presentación porque en ocasiones, como dije al inicio, es la primera manifestación. Y hablando de enfermedades autoinmunes sistémicas, inicio con el lupus eritematoso sistémico y le digo que es un trastorno autoinmune con diversas manifestaciones sistémicas como son la artritis, la serositis, el fenómeno de Raynaud, la afectación de la fotosensibilidad, la erupción malar. También tenemos en estos pacientes trastornos renales importantes y trastornos hematológicos asociados a la producción de autoanticuerpos como son el ANA y el anti-DNA, entre otros más. Las manifestaciones neurológicas son tan amplias en estos pacientes como un 10 a un 50%. Es una enfermedad que afecta, al igual que la esclerosis múltiple, a adultos jóvenes y predominante en el sexo femenino. Entonces, el Colegio Americano de Reumatología ha denominado a los síntomas neurológicos en un paciente con lupus como síndrome neuropsiquiátrico. Y han sido descritos hoy en día 19 síndromes neuropsiquiátricos de afectación tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Pueden estar presentes en un 20 a un 40% de los pacientes y pueden ser primarios cuando se deben a la enfermedad per se o secundario cuando es por efecto secundario de los fármacos, cuando es asociado a una infección o cuando son secundarios a un trastorno metabólico que estos pacientes lo hacen con mucha frecuencia. Entonces, las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico son predominantes en el sistema nervioso central, por mucho. Y aquí tenemos síntomas que pueden ir desde un estado confusional agudo, una meningitis aséptica, una disfunción cognitiva que a veces el paciente describe como una niebla mental, a un deterioro franco de memoria, por lo cual el paciente puede llegar buscando la asistencia con neurología. Pero el dolor de cabeza y los trastornos del estado de ánimo son considerados hoy en día las dos manifestaciones neurológicas más comunes del lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico. También el paciente puede tener el trastorno del movimiento voluntario como corea y síntomas de parkinsonismo, que también lo he visto. También los pacientes pueden hacer mielitis transversa y neuritis óptica, aunque un 1% de los pacientes con lupus es que van a presentar estas manifestaciones. Y cuando están presentes ambas o una de ellas, sobre todo la mielitis, si es una mielitis longitudinalmente extensa, que como casi siempre la produce y sobre todo con un patrón de sustancia blanca, donde el paciente va a tener la debilidad, la hiperreflexia, el Babinski, casi siempre coexiste con un desorden del espectro NMO comórbido. También se ha asociado con esclerosis múltiple, o sea, podemos tener un paciente que tenga lupus y tenga también una esclerosis múltiple, pero en este caso, la mielitis, si es extensa, pudiera deberse al lupus per se, o si es de pequeño segmento, a la esclerosis múltiple. La psicosis es rara, 1.5% de los pacientes pueden presentarla, pero está descrito un paciente que de inicio venga con un cuadro psicótico, una paciente joven, así que es uno de los diagnósticos que debemos considerar. También las convulsiones pueden ser tanto focales como generalizadas y son tan frecuentes como un 4 a un 34% de los pacientes pueden presentarla. En relación a los eventos cerebrovasculares, le voy a comentar más adelante. En lo que es la afectación del sistema nervioso periférico en el lupus, es menos frecuente, 6 a 14%, y los síntomas de presentación más comunes son la polineuropatía de predominio axonal y la mononeuritis múltiple. Y también lo que es la neuropatía de fibras
pequeña. El paciente puede tener plexopatía y como enfermedad autoinmune superpuesta una miastenia gravis. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes un caso así? Recientemente tuvimos uno en el hospital. O sea, siempre debemos pensar en la coexistencia cuando un solo síndrome no explique todo. En relación a los eventos cerebrovasculares, decirle que los pacientes pueden desarrollarlo en el lupus de un 5 a un 18%, que son más comunes los isquémicos que los hemorrágicos, que las hemorragias pueden ser tanto intraparenquimatosa como subaracnoidea, y que siempre un 65% de los pacientes, cuando hay un lupus y hay un evento cerebrovascular isquémico, debemos pensar en que hay un síndrome de anticuerpo antifosfolipídico comórbido, porque es bastante común como lo vemos. El mecanismo de producción puede ser trombótico, pero puede ser también cardioembólico. Y este último en el contexto de una endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Qué le digo del síndrome de Sjögren? Que el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune caracterizada por la disfunción de las glándulas exócrinas. Y aquí el paciente va a tener los síntomas de ojo seco y boca seca, pero también tiene múltiples manifestaciones sistémicas como son la artritis, el fenómeno de Raynaud, la afectación pulmonar, renal, gastrointestinal, geniturinaria, vascular, y en el sistema nervioso también puede haber manifestación. El síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario, y el Sjögren secundario casi siempre coexiste con otras enfermedades autoinmunes, como es el lupus, la esclerosis múltiple, los desórdenes del espectro NMO y el síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, siendo estos dos últimos con lo que más tiende a coexistir. Entonces tenemos que cuando un paciente tiene un síndrome de Sjögren con anticuerpo SSA positivo, los síntomas neurológicos pueden ser tan común como un 20 a un 25%. Y como síntomas neurológicos, lo que más se afecta, a diferencia del lupus, es el sistema nervioso periférico. Entonces, las neuropatías periféricas y centrales pueden ser tan común como un 87% de los pacientes. Sin embargo, el sistema nervioso central se afecta solamente en un 4%. Y como síntoma de presentación, los pacientes pueden tener meningoencefalitis o meningitis aséptica. Y aquí le voy a preguntar algo que me ha pasado mucho y tal vez a ustedes. ¿No le pasa a veces que ingresamos a un paciente con síntomas de una meningoencefalitis o una meningitis y cuando hacemos la punción lumbar y mandamos el panel y el citoquímico y el diferencial, todo sale normal? Piensen en estas enfermedades autoinmunes, que las meningitis asépticas y las meningoencefalitis son bastante comunes. Entonces, a nivel del sistema nervioso periférico, que es donde más afecta el Sjögren, tenemos la neuropatía sensitiva primaria, incluida la ganglionopatía de la raíz dorsal y también las neuropatías de fibras pequeñas, que a veces hacemos la electromiografía y sabemos que salen normal y el paciente tiene los síntomas de neuropatía de fibras pequeñas. Entonces, estos pacientes con ganglionopatía de la raíz dorsal van a quejar o van a presentar arreflexia, pérdida de la sensibilidad panmodal, ataxia sensitiva que resulta en inestabilidad grave de la marcha y pseudoatetosis. Y los síntomas autonómicos no debemos olvidarlo. A mí realmente cuando me llega un paciente con síntomas autonómicos me da, no sé, lo tengo colgado del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, y lo digo a propia experiencia vivida, a veces cuando un paciente llega con esos síntomas banales de hipotensión ortostática y que esa sensación de mareo y desequilibrio, inestabilidad, casi siempre lo tildamos como que son pacientes que lo que tienen son trastornos de ansiedad generalizada y a veces lo que tienen es una de estas enfermedades autoinmunes en donde su primera presentación son los síntomas autonómicos. Entonces también hay que buscarlo porque cuando mandamos a hacer encontramos uno de ellos, aunque no sea el síntoma de presentación. También los pacientes pueden tener neuralgia del trigémino, mononeuritis múltiple y puede haber un 10% de asociación con la miositis por cuerpo de inclusión. En relación a la artritis reumatoidea,
Le digo que es un trastorno inflamatorio sistémico crónico caracterizado por sinovitis y artritis erosiva, que se asocia a la positividad tanto del factor reumatoideo como del anti-CCP. Las manifestaciones pueden ser del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, la manifestación más común de la artritis reumatoidea es la estenosis del canal espinal cervical, debido a sinovitis y la formación de pagnus a nivel atlantoaxial, atlanto-occipital y subaxial, en donde el paciente va a tener dolor de cabeza, dolor de cuello, una radiculopatía C2 que se puede extender hasta el área del oído, además de mielopatía, son síntomas de presentación comunes. Estos pacientes pueden hacer dificultad respiratoria en ocasiones y pueden hacer muerte súbita, la minoría de ellos por compresión del tallo cerebral en estos casos. También una presentación puede ser la de la meningitis aséptica, en donde el paciente tiene cefalea, convulsiones, alteración de la conciencia y déficits neurológicos focales. Los eventos cerebrovasculares en estos pacientes son poco frecuentes. A nivel de lo que es el sistema nervioso periférico, tenemos la polineuropatía sensitivo-motora axonal como una manifestación común. Sin embargo, la neuropatía por atrapamiento es por mucho la presentación o la manifestación sintomática más frecuente. Y cuando hablo de neuropatía por atrapamiento, el síndrome del túnel carpiano ocupa la mayoría de los casos. En relación a la esclerosis sistémica o esclerodermia, como la conocemos, es un trastorno multisistémico crónico caracterizado por la disfunción vascular generalizada y fibrosis progresiva de la piel, también incluyendo los órganos internos. En estos pacientes lo que nosotros vemos más asociados son las miopatías, incluidas las miopatías inflamatorias, que a veces agregan mucha morbimortalidad a estos pacientes y no se sabe todavía si es un síndrome autoinmune coexistente o si se debe per se a la esclerodermia. Y aquí tenemos la dermatomiositis, la polimiositis y la miopatía necrotizante inmunomediada. De la vasculitis sistémica le digo que son un grupo heterogéneo de trastornos mediados por el sistema inmunológico, definido por la presencia de células inflamatorias, como se puede ver en la imagen, células inflamatorias en la pared del vaso sanguíneo que provoca lesión vascular con isquemia y daño posterior de los órganos afectados. De la vasculitis solamente le mencionaré 3 por cuestión de tiempo. E inicio hablándole de lo que es la arteritis de células gigantes. Es una vasculitis no necrotizante que afecta a vasos de gran tamaño, ya sea la aorta o sus ramas terminales o ambas, y tiene una predilección por las vertebrales y las carótidas en los pacientes. Entonces, la arteritis de células gigantes sabemos que rara vez afecta por debajo de los 50 años. Casi siempre los síntomas están por encima de acá, alcanzando un pico máximo en la 7ª década de la vida. Como síntoma de presentación, estos pacientes van a llegar con una cefalea refractaria a todo. Nosotros sabemos, a veces me ha tocado ver pacientes que son mandados hasta el psiquiatra porque son unos dolores de cabeza que se cree que el paciente se está haciendo su componente. Siempre hay que mandar a hacer esa eritrosedimentación. El paciente tiene claudicación mandibular y con frecuencia informan fiebre, síntomas constitucionales, incluida la poliartralgia de cintura y las mialgias características de la polimialgia reumática. Estos pacientes a veces aquejan pérdida de visión, a veces llegan a nosotros referidos como neuritis óptica retrovulvar, o sea, como hay pérdida de visión y hay dolor, pero al final el paciente lo que tiene es una arteritis de la temporal. La pérdida de visión puede ser transitoria en inicio, pero posteriormente puede ser una pérdida de visión que si no se maneja a tiempo puede venir a ser permanente. En el 90% de los casos, estos pacientes, esta pérdida de visión se asocia con una neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Sabemos que estos pacientes van a tener elevada la eritrosedimentación y la PCR, pero que el diagnóstico definitivo se hace con la biopsia de la arteria temporal.
Y cuando se trata a tiempo y se diagnostica a tiempo, los resultados en estos pacientes son muy buenos y pueden llegar a recuperar su visión. En relación a la poliarteritis nodosa o PAN, como se le llama, es una vasculitis necrotizante, a diferencia de la arteritis de célula gigante, y afecta a vasos tanto de mediano como de pequeño calibre. Por lo general ocurre en pacientes ya adultos, sexta década de la vida, es su mayor pico, y la mayoría de los casos son idiopáticos. Pero aquí le tengo una información. Existe una predisposición en pacientes que tienen hepatitis B, en mayor medida, pacientes con hepatitis C, y los pacientes que tienen leucemia de células pilosas. Ustedes saben que la leucemia de células pilosas, peluda como se le llaman, están asociadas con ¿qué virus? Que aquí lo encontramos con mucha frecuencia, el HTLV1. Entonces siempre hay que considerarlo. Las neuropatías periféricas en la PAN se presentan en un 70% de los pacientes y la manifestación más común es de mononeuritis múltiple. La afectación del sistema nervioso central es menos frecuente, 5 a 10, y lo que el paciente hace como manifestación es eventos cerebrovasculares, casi siempre isquémicos. A nivel de lo que son la vasculitis asociada a anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos o ANCA, estas vasculitis son una vasculitis que afectan a vasos de pequeño tamaño. Y la afectación en el sistema nervioso periférico incluye mononeuritis múltiple, plexitis y polineuropatía sensitivo-motora distal subaguda. A nivel del sistema nervioso central, meningitis con todas las características que ya nosotros conocemos. Hablando de lo que son los síndromes de tronco, que a veces hay que tomarlo en consideración con el diagnóstico diferencial de nuestras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, como la esclerosis cuando debuta con un síndrome de tronco, pero sobre todo con la enfermedad de anticuerpo MOD y con los pacientes que tienen desórdenes del espectro NMO. El VSET es una vasculitis de vasos variables y afecta tanto arterias como venas. La neuro-VSET está presente en un 5 a un 10% de los pacientes que tienen VC. El diagnóstico se hace en función de la historia clínica y el examen físico, en donde el paciente va a tener la presencia de esas aftas orales a repetición, esas lesiones cutáneas y también las úlceras genitales. En el sistema nervioso central, cuando hay neuro-VC, 5 a 10% de los casos, los pacientes van a tener dos formas de presentar: los síndromes parenquimatosos y los síndromes no parenquimatosos. Los síndromes parenquimatosos son síndrome de tronco y el paciente va a tener oftalmoparesis, neuropatía craneal, disfunción cerebelosa piramidal, presentación multifocal, mielopatía, neuritis óptica también y afectación hemisférica cerebral. Ahora, cuando es el síndrome no parenquimatoso, lo más común, sabemos que es trombosis venosa, hay pseudotumor cerebral, aneurisma, disección intracraneal y el síndrome meningeo agudo. En el sistema nervioso periférico rara vez hay manifestación y cuando hay la mononeuritis múltiple. Esas son las imágenes características siempre que hablamos de diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple y de los desórdenes del espectro. Nos enfocamos siempre en los simposios tenemos imágenes y ya esto lo hemos visto en varias ocasiones, que son las imágenes características del VSET, que se extienden desde el tallo, abarcan lo que son los ganglios de la base, como se pueden ver, y son imágenes como de bordes irregulares. La neurosarcoidosis, decirle que la sarcoidosis afecta al sistema nervioso central en un 5 o un 10% de los casos, pero hasta el 50% de los pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central van a tener síntomas neurológicos. Y como síntoma neurológico puede estar afectado el tronco o el cerebelo en el 20% de los casos, pero las manifestaciones más comunes son las neuropatías craneales, que están presentes en un 50 a un 75% de los pacientes, pero también estos pacientes pueden hacer meningitis aséptica, pueden hacer hidrocefalia, convulsión, endocrinopatía, disfunción hipotalámica y neuropatía
periférica. La sarcoidosis a veces debuta con manifestaciones neurológicas, por eso también tenemos que tomarla en consideración a la hora que tenemos un síndrome de tronco o esos pacientes donde no podemos encajarlo en una enfermedad desmielinizante per se del sistema nervioso central. Cuando hay afectación pulmonar o de otro órgano es muy fácil extraer y hacer una biopsia, pero cuando no está afectado es más difícil el diagnóstico, ya que los niveles de ECA tanto en sangre como en líquido, no son ni tan sensibles ni tan específicos, pero estas son patologías que por lo general son diagnósticos de descarte. O sea, cuando usted ha descartado lo más común, usted piensa en una de ellas, pero siempre ténganlo pendiente. Entonces, en relación a la tomografía por emisión de positrones, pudiera ayudar a estos pacientes para el diagnóstico. De la DEN, no le voy a comentar nada. De todo esto se ha hablado muchísimo, y de los desórdenes del espectro, solamente decirle que de las 3 enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, esclerosis múltiple, enfermedad de anticuerpo MOD y los desórdenes del espectro son las que más coexisten, y lo vimos desde el principio, desde que le hablé del lupus, con esas otras enfermedades autoinmunes. Y en revisiones que se han hecho, muchas, se ha visto que las patologías que más coexisten son como enfermedades sistémica, el lupus y el Sjögren, sobre todo el SSA o secundario. Como enfermedad neurológica, la miastenia gravis también coincide mucho, y como enfermedad propia de órgano, la tiroiditis. Esto es una revisión, esto hace casi 2 años que yo lo saqué de mis pacientes con desórdenes del espectro del hospital para ver cuáles eran las comorbilidades de mis pacientes. Sabemos que los desórdenes del espectro ocurren por lo general en pacientes ya que tienen cierta edad, no es tan jovencito como la esclerosis múltiple, y 23% de los pacientes tenían hipertensión arterial, y vemos aquí otras patologías, pero los trastornos de tiroides en un 4% eran lo más frecuente, y como otras patologías autoinmunes, aquí tenemos, con la enfermedad que más coexistió fue con la miastenia gravis, pero teníamos Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, anticuerpo antifosfolípido, vasculitis sistémica, enfermedad de Crohn, encefalitis autoinmune, artritis y lupus. O sea que realmente estas enfermedades coexisten. A modo de conclusión le digo que los síntomas neurológicos, como inicié, pueden ser la primera manifestación de una de esas enfermedades autoinmunes, que hay que estar familiarizado con ella para poder llegar a un diagnóstico de manera temprana y oportuna y hacer un tratamiento adecuado en estos pacientes. Y que también cuando como neurólogo, porque me pasaba mucho, hablo desde mi experiencia particular, que habían pacientes que que habían pacientes que yo no podía encasillarlos sindrómicamente en una de estas patologías sola. Yo decía, pero sí es un desorden del espectro, pero realmente hay algo más. Entonces siempre piensen en la coexistencia de las autoinmunidades. Básicamente esto era lo que quería transmitir el día de hoy. Espero no haberlo cansado, y que todo lo que les mencioné, cuando tengan su paciente enfrente, recuérdenlo. Esas meningitis asépticas, esas meningoencefalitis sin causa explicable, muchas de ellas pudieran estar asociadas a una de esas enfermedades autoinmunes. Al igual que la mononeuritis múltiple, las polineuropatías, siempre que vemos un paciente y le mandamos a hacer, tenemos clínica de polineuropatía sensitivo-motora, de predominio axonar, lo que sea, pensamos diabetes. Si la glicemia y la glicosilada vienen normal, como que no quedamos. Ya ustedes ven, mononeuritis múltiple, neuropatía de fibras pequeñas, los trastornos disautonómicos o polineuropatía sensitivo-motora tienen muchas otras enfermedades en las cuales nosotros podemos pensar.